ahora sí nuestra mentalidad como campesinos, donde a veces también buscamos el favorecernos de este tipo de apoyos y no aplicarlos. O sea, ahí siento que lo que hace falta en gobierno es la regulación o realmente la inspección de que se esté haciendo, pues ahora sí la actividad. Nos está ofreciendo un apoyo, sí, pero la verdad, siendo sinceros, existimos de ese 100%, existen más del 50% que recibe pero no lo hace. Se lo chupa. Más que Profeco, que es el que nos tiene que decir que no son iguales esas tortillas, es la que nos está mintiendo. Total. Ese es el problema. Así como hay no puede ser en, posible claro, que te saque la tortilla de supermercado vale 14 y la tortilla otra vale 22. No, pues eso Profeco lo que tenía que decir, pues ¿por qué están cambiando? Son distintas. Son dos tortillas Salito, distintas. en el panfletito que te llega a tu casa de miércoles de plaza tendría que decirte la tortilla, ¿tipo tortilla? Lo primero es que se tiene que diferenciar lo que es nixtamal de lo que es harina. Eso es lo primero. Okay. O sea, ¿qué está hecho con nixtamal? Maíz cocido con cal, directa y 100% hecha. maíz. Y otra cosa es cuáles tienen harina. Es una bolsa que la abres y la pones. Esto es o sea, no es lo mismo una leche en polvo que una leche. No es lo mismo un café recién soluble. prensado que un soluble, ¿no? Ya nuestros maíces criollos son resistentes a la sequía. El 80% de la superficie que se siembra de maíz en México no tiene riego. Es puro temporal. Entonces ya nuestros maíces son resistentes. O sea, el año pasado se habrán cosechado 14 millones de toneladas de maíz que resistió a las sequías del año pasado. O sea, también hay que decir eso. O sea, México a lo largo de 9.000 años ha generado maíces resistentes. Este tema de las sequías ahorita se está recrudeciendo. Pero desde tiempos prehispánicos y desde mucho tiempo antes está así. Por eso tenemos a Tlaloc. Porque teníamos sequías, si no, no existiría Tlaloc. ¿Qué tortilla consumen ustedes en casa? Tortillas de maíz. ¿Tú te aseguras de que la tortilla sea 100% maíz o es más seca? No, antes compraba por aquí en un lugar que se llama Sintli. Esa sí es tortilla, pero ya mi economía no me permite y ahora actualmente de manera más reciente estoy comprando la tortillería X de la esquina. En la tortilla de la esquina. Pero ¿tú te acuerdas de esas tortillas de Sintli que eran muy ricas? ¿Notas alguna diferencia tú en el maíz? Sí. Cuando comprabas con las de Sintli, ahora que compras las de la tortillería, ¿qué? Sí, no, es que hay mucha diferencia, o sea, son mucho más enteras, el sabor es diferente, duran, o sea, sí, es otra cosa, completamente diferente, sí. ¿Y cómo te gustan más las tortillas? ¿En enchiladas, en totopos, en tostadas? Como en quesadillas. En quesadillas. Y tú que eres más grande, Ana Karen, ¿las tortillas de la tortillería te gustan? ¿O prefieres las que se compraban antes? Las que comprábamos antes, me parecen que estaban más frescas y de más buena calidad. Muchísimas gracias, chicos. La tortilla que tú consumes, ¿dónde la compras? En una tortillería. ¿Y es de maseca o es de 100% maíz o no sabemos? No sé, no sé. ¿Tú sabías que hay diferencias entre la maseca y el 100% maíz? Sí sé. Pero no lo preguntas en la tortillería. No, únicamente me guío por el sabor. Okay. Ajá, el sabor y la calidad de la tortilla, que no esté muy gruesa. Pero creo que es de maíz porque tiene que ver el color. Si es muy amarilla es de maíz. Exacto. Si es blanca es más de maseca. Muchísimas gracias. Por nada, buen día. Gracias. ¿Tus tortillas que consumes dónde las compras? En tortillerías. ¿Tortillería? ¿Tú consumes maseca? Procuro no, procuro comprarlo de lo natural de Ixtamal o de Nixtamal. O sea, ¿tú te fijas que tu tortillería sea 100% maíz y que no use maseca? Totalmente, pues las procuro comprarlas todas en tianguis y con gente que conozco de mucho tiempo. ¿Tus tortillas, qué tortilla consumes? De la tortilla de mi casa. Bueno, es en general de cualquiera donde las compre, no tengo tema. Pero tú sabes si en tu tortillería son de maseca o son de 100% maíz. No, ni idea. No lo pregunto, no investigas. Vale, muchas gracias. No, ¿de qué? Hasta luego. Gracias. Bienvenidos a Los Ignorantes, un programa donde si usted no sabe, eso es lo correcto. Y justamente para eso hacemos esta mesa, para hablar de temas que no sabemos, porque no tenemos que saberlo todo y no tenemos que estar de acuerdo en todo. Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Creo que de todo lo que hemos hablado, este es el tema central, que es el maíz. Somos el centro de origen del maíz y cómo lo estamos produciendo, qué tipo de maíz estamos comiendo, qué es un transgénico, qué es un híbrido y qué va a pasar con el siguiente sexenio en temas de maíz. Es importantísimo porque es lo que más comemos en este país. Chicos, preséntense. Bueno, yo soy Leonardo García, soy documentalista y bueno, realicé una serie que se llama Los Hijos del Maíz, la lucha colectiva contra el maíz transgénico, que bueno, aborda en grandes rasgos lo que fue la demanda colectiva, ¿no? Y
pues tanto entrevistas con especialistas, a favor, en contra, y sobre todo pues, la vivencia campesina, ¿no? Y pues nada, eso sí. Los documentales, tus documentales se pueden ver en Capital 21, ¿no? En el YouTube. Sí, en el YouTube de Capital 21, si lo buscan en YouTube como Los Hijos del Maíz, Capital 21. Está hermoso, es un gran documental. Muy bien, yo soy Rafael Mier, soy director de Fundación Tortilla, una iniciativa de la sociedad civil que busca promover y difundir la cultura del maíz y el consumo de este gran cereal. Ariana Esquivel, de Ocoyoacac, Estado de México. Soy hija de productores, agricultora, guardiana de maíz. Nosotros nos dedicamos a la comercialización, transformación, la siembra de los granos de maíz nativo. Les propongo dividir el debate en 3 temas, uno que sea sequía, otro que sea producción actual y otro que sea híbrido y transgénico, para que la gente que siempre habla escucha el maíz transgénico, que es. Tú dices, Rafa, una cosa muy, muy cierta. Estamos comiendo, esta generación, la peor tortilla de nuestra historia a nivel macro, ¿no? O sea, hace 70 años el país consumía una buena calidad de tortilla, pero con la llegada de la modernidad, ahora estamos comiendo la peor tortilla de la historia. Sí, bueno, la tortilla de maíz pues es el gran alimento de México y es con el cual se crearon pues grandes civilizaciones y pues toda nuestra principal fuente de proteínas, fibra, energía, calcio viene de la tortilla. El problema es de que muchas de las tortillas que hoy en día estamos consumiendo están llenas de aditivos químicos, de gomas, de fibras añadidas, que lo que están ocasionando es pues que tengamos una tortilla de inferior calidad y pues esto puede repercutirnos en nuestro desempeño, en nuestro desarrollo, en nuestra salud. Y eso es algo de lo que nosotros estamos impulsando, ¿no? O sea, cambios en esto. ¿Qué tortillas tienen eso que tú estás diciendo? ¿La tortilla más seca, digamos? No, muchas tortillas de tortillerías están utilizando muchísimos aditivos químicos y obviamente también todas las de supermercado. O sea, pero esto está en todos lados, ¿no? Por ejemplo, todas estas tortillas que se están vendiendo con las motos o estas tortillas que se venden en miscelánea en las hieleras para que resistan esa alta temperatura, pues tienen que meterle conservadores. Entonces, ¿qué sucede? Que una tortilla que tradicionalmente se ha hecho con solo 3 ingredientes, maíz, agua y cal, es lo único que tiene que tener la tortilla. Maíz, agua y cal. Ahora tienen que meterle conservadores para que soporten las hieleras o para que soporten una vida de anaquel larga en los supermercados y que se puedan estar fuera del refrigerador. Como mexicanos todos sabemos que una tortilla, tú la dejas aquí en un tortillero y se pone dura a los pocos minutos, ¿no? Y también le salen hongos, eso es lo normal. Sin embargo, hoy en día vemos tortillas que pueden estar ahí en los anaqueles de las tiendas semanas o meses, ¿no? Y eso, pues ese es el problema. ¿Qué está pasando? Que todos esos aditivos químicos no están bien regulados, el gobierno no ha hecho frente de esta problemática y pues como mexicanos estamos expuestos a esto. Por eso lo que hay que hacer es buscar una tortilla de calidad. ¿La tortilla tiene blanqueadores también? Sí, muchas tortillas que vemos ahora blancas, muchas de los supermercados, las marcas, principales marcas, Maseca, Minsa, sus tortillas tienen blanqueadores, que es dióxido de titanio, que es un aditivo químico que está prohibido en Europa, pero sin embargo en México está permitido y muchas tortillas lo tienen. O sea, y tendría que haber una norma que te diga, esta tortilla que te estás comiendo tiene esto. Pues bueno, existen leyes en las cuales tendrían que estar declarando todos estos aditivos químicos, y de hecho sí. Por ejemplo, estos aditivos están permitidos, el problema es que no se están informando y la gente pues no los está pues sabiendo y tomando las decisiones en función de eso. Y también no se ha hecho un buen trabajo para analizar los riesgos que tiene la población por la exposición a estos aditivos químicos en periodos tan prolongados. La gente comemos tortillas diario durante 80 años de nuestra vida y estamos expuestos a estos aditivos todos los días, la acumulación de estos aditivos químicos pues nos está generando problemas. Ya hay muchos estudios científicos que están apuntando a que los ultraprocesados que tienen todos estos aditivos químicos son nocivos para la salud. Claro. ¿No? Ahora, tú como productora, Ariana, ¿qué está pasando hoy por hoy en el tema de la sequía en el campo? ¿Cuál es la realidad a la que se están enfrentando tú que estás en el Valle de Toluca, los productores? Bueno, dentro de una problemática amplia, pues obviamente la pérdida y la productividad, sobre todo también nos estamos enfrentando en su momento a la pérdida también de la biodiversidad en cuanto a las semillas. A veces trabajamos el día a día con la siembra o las semillas que reservamos para el siguiente ciclo agrícola,
Entonces, cuando ahorita las temporadas de lluvias vienen desfasadas, pues eso hace que en su momento nosotros perdamos esa cosecha y por ende, pues esa semilla, porque tal vez ahorita también ya no nos hemos adaptado a generar un banco como tal de semillas. Un banco de semillas. Un banco de semillas o tener esa reserva. Si bien son pocos los casos, sí puede afectarnos a nosotros como pequeños agricultores porque concibimos que todo va a venir bien, que viene un ciclo correcto. Constante. Sin embargo, ya tiene tiempo, a partir de 5 años, donde en mi caso nos adentramos más al ciclo productivo, nos damos cuenta que temporadas de lluvias desfasadas, las heladas también tempranas, realmente la transición agroecológica que estamos haciendo lleva un proceso también de desintoxicación de la tierra y eso por ende pues, va a repercutir en la cantidad de granos que vamos a obtener al final de año. Entonces, definitivamente, aunque tengamos el mismo costo de producción, aunque tengamos el mismo costo laboral, cuando cosechamos menos de la mitad, pues, y después lo tienes que comercializar a un bajo costo, pues nos repercute totalmente. O sea, es una pérdida de más del 50% de nuestra inversión, mucho más. O sea, por eso es ahí donde como agricultores decimos que la producción de maíz no es un negocio. Y es ahí donde muchos territorios ahora sí se ha ido perdiendo, ¿no? Y es cuando pues vienen estos otros intereses inmobiliarios a pagarte en ese momento por la tierra un buen costo y como tú piensas que ya es pura pérdida, pues es cuando el agricultor vende, ¿no? Sin ver más allá la afectación que va a tener pues también en sus recursos naturales. O sea, hace 15 años tu familia, ¿cuánto sembraba? ¿Cuánto cosechaba? Y ahora, ¿qué diferencia ves de hace 15 años ahora en tu campo? Pues mi familia siempre sembró maíces nativos, el blanco y el azul. Siempre lo tuvimos como reservas y la mayoría de los productores es para autoconsumo. Es de ahí donde pues no solo mi familia, sino a veces la venta de las tortillas ahí con los vecinos o bueno, en algún momento lo llegó a hacer así. Los tlacoyos para la venta desde mis abuelos, los ahopes y todo como un alimento y era una actividad comercial para sacar adelante a la familia, ¿no? Sin embargo, nos redituaba. Ahorita, pues, por ejemplo, si antes sembrábamos menos de 1 hectárea o 1 hectárea, en teoría deberíamos de estar obteniendo con un buen rendimiento 3 toneladas de maíz. Y eso 3 toneladas de grano por hectárea. Exacto, hablando de los nativos. Sí. Sin embargo, esto ha ido mermando año con año. O sea, ha ido mermando año con año. Si bien conservamos nuestra semilla y se ha hecho resistente también a estas sequías, a esta falta más bien las condiciones climatológicas críticas en las que estamos enfrentándonos, pues por ejemplo, de esas 3 toneladas que podíamos tener, si acaso a veces sacamos una, ¿no? O de 800 a 1 tonelada. Está mucho menos la producción. A 1 tonelada. Sí, y sin embargo es el mismo trabajo, ¿no? Es ahí donde la importancia para nosotros y donde vimos la diferencia de que aunque metiéramos maíz teníamos que intercalar la milpa, porque es cierto, o sea, aunque todo el mundo considera que todavía hay milpas, la milpa como tal, recordemos que es una combinación entre especies, entonces que ahí va a estar tanto la flor de calabaza, tanto el frijol, y eso nos ha permitido, si bien también tiene que tener un cuidado, ahora sí una nutrición de la tierra todavía más específica, nos ha permitido tener tanto, si ya no tenemos las 3 toneladas de maíz, que tampoco nunca lo obtuvimos, o sea, siempre eran las 2.5, nunca alcanzamos ese estándar, pero ahorita tenemos una merma de 1 tonelada, pues vamos a tener un poco más de, por ejemplo, ahorita alimentos en cuanto al frijol, o el chayote, la calabaza. Entonces ya tenemos una diversidad de alimentos que si bien no van a ser sustitutos uno del otro, te ayuda a también tener una buena alimentación en el hogar, ¿no? O sea, su trabajo ha sido el correcto, el tema es que no está lloviendo en tiempo y forma como llevaba muchos años haciéndolo. Y aparte de la lluvia, pues viene toda esta parte, a nosotros, aunque es un proceso
que es bueno y benéfico para la tierra, la parte de la transición agroecológica también merma porque es para unos resultados a largo plazo. ¿Por qué? Porque necesitas más de 3 años para que la tierra empiece a desintoxicarse. Y es ahí cuando de los mismos agroquímicos. Entonces, por eso tienes que ir ahora sí como un drogadicto, ¿no? Así tienes que irle quitando, de verdad, o sea, tienes entre el abono orgánico y el abono sintético, porque de lo contrario también nuestras semillas ya traían esta parte de la autosuficiencia ahora sí la nutrición química, entonces que es acelerada, que no es directa y todo. Entonces ha sido un proceso donde también nos ha permitido ir dándonos cuenta que si bien es a largo plazo, sí nos va a traer beneficios en cuanto, por ejemplo, la resistencia. Nosotros estamos haciendo algunas prácticas donde nutrimos a esas semillas para que, por ejemplo, se acelere y tenga más resistencia a esa sequía. Se llama inoculación de la semilla, donde fortalecemos con algunos minerales. Entonces, pero finalmente esos minerales eran las cenizas que antes los abuelos utilizaban en los mismos terrenos. Entonces ahorita estamos retomando esas prácticas un poco más bien ancestrales para justamente el trabajo con la tierra. Ha sido un proceso donde también nos ha mermado, pero esperamos que más adelante pues se vea impactado a volver a tener esas 2 toneladas, ¿no? Es un proceso continuo y bueno, pues en eso... O sea, pero imagino, toda esta inversión que tú vas a estar sosteniendo durante un rato depende, aunque hagas tú bien tu trabajo, la abones bien, de que llueva en forma para que suceda, porque no hay riego donde tú produces, ¿no? Así es, no, nosotros somos, en la parte centro del país somos de temporal. Es de temporal. La temporada de lluvias. Exacto. Es como, de repente hay amigos que me decían, oye, pues llévate una pipa, ¿no? Es insuficiente, o sea, tiene que ser un ciclo. Llévate una pipa. Sí, llévate una pipa. Lo que es no saber, ¿no? Ahora, pero pues está bien, o sea, que saquen esas dudas y decir, no, o sea, y aún así, por ejemplo, ahorita, ¿no? Hablamos de estas fechas. Temporada de San Juan, para muchos son fiestas tradicionales que de repente marcan los ciclos y en esta afortunadamente sí llegó la lluvia en esa fecha, ¿no? O sea, sí se ve un ambiente húmedo, sí se ve, pues lo vimos en el norte y hasta el sur, ¿no? De todo el país. Sin embargo, ahorita hay que estar verificando qué es lo que nos va a sorprender. ¿Qué es lo que nos va a sorprender? Sí, porque puede venir una helada temprana. Sí, o sea, así como vino una lluvia correcta, ahorita el cambio, ya no podemos confiar. ¿Qué pasó? Lo que yo vi en este ciclo fue, hay personas que todavía están acostumbradas a sembrar en los meses de febrero, marzo. Ese maíz se estresa totalmente porque llega hasta junio la lluvia. Entonces tiene 2 meses de faso de temporal. Entonces muchas siembras se tuvieron que volver, o muchas parcelas se tuvieron que reincorporar al suelo, y esas son pérdidas porque finalmente ya llevaste una inversión inicial y bueno, el trabajo que no se cuenta, porque aquí lo que nosotros como agricultores tenemos, pues el fertilizante, el trabajo del tractor o de la yunta, nosotros nunca hemos contabilizado como tal. Eso es un error, pero pues con el hecho de tener el grano de maíz o cosechar, pues con eso nos damos por bien servidos. Pero es cierto que la mano de obra casi no se contabiliza. Y no se recupera. Y no se recupera. Después de grabar este documental, ¿cuál sería tu diagnóstico de cómo está el país en el tema de maíz? Pues mira, yo la verdad es que no me siento con una autoridad, o sea, más bien creo que es mucho más o sea, el trabajo que tiene Ariana, que tiene Rafa, ¿no? Pues ahora sí que yo con el documental le quise hacer honor, ¿no? a realmente hacer una revisión de esta cuestión. Pero bueno, definitivamente después de analizar el tema, ¿no? Investigarlo, grabarlo y echarse pues, 120 horas de edición, o sea, para poder, o sea, pues definitivamente sin embargo, sé decir que cuando uno produce un documental, un reportaje, una investigación, lo que sea, siempre va a haber una cuestión sesgada desde dónde uno está hablando, qué personas entrevistó, a qué personas acercó, con quiénes pudo, ¿no? Qué documentos pudo obtener, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues bueno, me parece muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque, bueno, igual voy a hacer un poco de preguntas también, ¿no? Sí, está bien. Me interesa mucho saber cuántos años llevan en la transición
agroecológica. ¿Ahorita cuánto? Nosotros 5. 5 El años. proyecto, bueno, toda la vida fuimos hijos, te digo, somos hijos de campesinos. Mi abuelo siempre cuidó la tierra, siempre se dedicó a sembrar, pero comercialmente ya o con otro enfoque, ya como marca, que es Oxentlali, nos dedicamos desde hace 7 años. Los 2 primeros fue pues sembrarlo y empezar a trabajar el grano. Tiramos grano y digo, desechamos, no tiramos, o sea, desechamos o reincorporamos a la tierra, porque también nos faltaba conocer las propiedades de los maíces de color o suaves. O sea, ¿cómo se comportan? Exacto, porque también tienen características diferentes, su tiempo de vida son más cortos por las propiedades suaves o dulces que también son impactados aún más, por ejemplo, pues por palomilla, ¿no? Que si bien no son nocivas, pues también merma un poco. Entonces, fue un proceso de conocer primero los granos, a pesar de que sembrábamos toda la vida, ya llevarlo a una transformación de galletas, totopos o así ya más directa comercial, pues sí fue ese proceso, y a partir del 3er año nos dedicamos a la transición agroecológica. Entonces, o sea, ¿ya no usar ningún agroquímico? Ahorita no, solamente si tuviéramos ¿plaga? Pues en algún momento plaga, pero realmente las condiciones por la altura, humedad no nos ha impactado. Además ya es digamos que ponerlo en manera mucho más medida, ¿no? Así es, sí, no, o sea, más focalizada. Dime una cosa, hay un debate de la introducción del glifosato, ¿lo dije bien? Glifosato. ¿Cómo o sea, ese agroquímico se utiliza para matar las hierbas, para no tener que entrar a deshiervar, pero entiendo que ustedes entran a deshiervar a mano. Sí. O sea, es una totalmente. Chinga. Deshierva una hectárea a mano, es muy cansado y toda esa gente le tienes que pagar. Sí, pues ahí tienes que utilizar, por ejemplo, ahorita ha habido, como te menciono, las prácticas, se utilizan hasta los mismos minerales, o por ejemplo las ureas que antes era para la nutrición de la tierra, se pueden utilizar como en exceso en cierta etapa del crecimiento del maíz, como para impactar el crecimiento de las hierbas, pero eso es controlado, ya no va a la tierra, ya va como para ayudarte a quemar en una concentración un poquito más fuerte, pues este crecimiento de la hierba. Okay. Pero ahí utilizamos, por ejemplo, temprano, pues todavía el que pueda entrar el tractor o que pueda entrar la yunta y de alguna manera empezar a ayudarte a quitar toda la parte de las hierbas, si bien no son nocivas, porque finalmente ahí son los quelites, sobre todo los quelites, y ahí se nos llegan a dar 2, ¿no? El quelite cenizo, el quelite nabo. Entonces, pues también eso no, o sea, hay eso ciertas, se come. Exacto, entonces hay que ir como, si bien nos va a ayudar a impactar las arbences, a controlar un poco las arbences, pues hay arbences que son las comestibles, ¿no? Y entonces hay que aprovecharlas. Ahora, ¿dónde? Bueno, es que para contestarte lo que me preguntaste, ¿no? Porque justo le preguntaba a Ariana porque, o sea, yo un poco como el objetivo que tuve con el documental, yo realmente, ¿sabes? Era un joven de la ciudad que jamás había salido al campo, ¿no? Yo me enteré del tema de los transgénicos por un documental, ¿no? El Mundo Según Monsanto, que lo vi y yo dije, ¿qué es esto, no? Y justamente ahí hay un pequeño segmento que habla de México, ¿no? Con toda la cuestión de los maíces nativos de Oaxaca, el caso de Ignacio Chapela, ¿no? Que es un doctor de Berkeley que detectó presencia de genes transgénicos, ¿no? En la Sierra de Oaxaca cuando ni siquiera era un tema todavía, ¿no? Así que bueno, yo dije como de órale, pues yo quiero conocer más de esto, pero bueno, comencé a salir al campo y yo me encontré primero con un primer obstáculo que era darme cuenta que nadie sabía nada de los transgénicos, sobre todo en el campo, pues, ¿no? O sea, los científicos sí, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo llegué, me acuerdo muy bien, a Chiapas y le preguntaba a los productores, ¿no? Así como de, ¿y qué onda con el transgénico, no? O sea, ¿y dónde está, no? Y ¿sabes? La gente hasta la fecha me sigue contestando así como de, ¿qué es un transgénico, no? Y eso para mí me prendió un foco muy fuerte de decir, órale, o sea, en primera, o sea, como que se tiene que abordar el tema de otra forma porque es muy distinto a lo que, no sé, en Estados Unidos sí puedes ir a campos, ¿no? Y comprar las semillas transgénicas. Ajá, exacto, ¿no? Y hay como ya un proceso mucho más avanzado, ¿no? Así que, pues bueno, más bien como que yo lo que intenté hacer fue comprender
dentro de mi ignorancia, ¿no? qué es el campo mexicano y cómo está planteado, ¿no? Así que yo intenté ir como que a lugares industrializados, ¿no? Pero pues la verdad me enfoqué pues mucho más en toda la que tiene que ver con el campo de autosustento, ¿no? O sea, los pequeños productores y bueno, como comencé a hacer ciertas comparativas, ¿no? Sobre todo conocí un colectivo, un grupo que se llama el Grupo Vicente Guerrero, ¿no? Me imagino que lo conocen. No sé si ¿tú lo conoces, Ariana? Sí. Bueno, para mí conocerlos a ellos se me hizo... ¿Dónde están ellos? Ellos están en Tlaxcala, en la comunidad de Vicente Guerrero, y justamente ellos tienen pues, todo un proyecto agroecológico muy fuerte, ¿no? Y ellos pasaron por toda esta cuestión de la transición agroecológica, toda esta experiencia, pues ellos la vivieron desde los años 90, ¿no? Y justamente, o sea, fue una transición de 20 años, ¿no? Donde que comenzaron a ver ya mejorías después. Y justo es un sacrificio de guerreros, ¿no? O sea, pasar de usar agroquímicos a todo natural. Exacto, ¿no? Y entonces, pues, una comparativa dentro de toda la experiencia del documental, que a mí se me hace muy interesante como para hacer este análisis, es justamente, o sea, grabé por otro lado un sector agrícola de Jalisco, ¿no? Que digamos que no es la gran industria de Sinaloa, ¿no? Pero es, digamos, como ya un visionado de la agricultura tecnificada, pero pues de clase media, ¿no? O sea, no estos grandes emporios, ¿no? Y me pareció muy interesante porque ellos sufren, o sea, es campo de riego, ¿no? Con paquete agrotóxico, ¿no? Con paquete tecnológico de híbridos agrotóxicos. Y ellos pues vivieron en su momento de la Revolución Verde gran, ¿no? Auge, ves así como casas enormes, ¿no? Y además, pues bueno, también mucha migración a Estados Unidos. Pero bueno, ellos sí vivieron como un momento de plenitud de que órale, y cuando se apoyaba toda la cuestión de los paquetes en la Revolución Verde, ¿no? O sea, ¿la Revolución Verde es cuando el gobierno te apoyaba para comprarse el químico? Cuando surgió toda la tecnología híbrida, con lo que tiene que ver con el paquete tecnológico, con glifosato, ¿no? Y sí, el gobierno apoyó mucho con, digamos que esa era el subsidio que daba al campo y que siguen ofreciendo, ¿no? Pero bueno, el punto es que cuando yo fui a grabar y hasta la fecha, ellos ya estaban en un déficit muy fuerte en donde cada año, o sea, más bien lo que menciona Ariana, ¿no? El campo, y así me lo mencionan, ¿no? El campo está adicto, ¿no? O sea, tienen una cuestión de que ya está intoxicado, cada año necesita más fertilizantes químicos, ¿no? Cada vez necesita, y además están sustentos al precio de la semilla y a todo pues comercio que hay detrás, porque al final ellos lo que buscan es dinero, ¿no? Ellos buscan pues que sea un negocio, no tanto una cuestión de alimentar a sus familias y mucho menos conservar una semilla y mucho menos un territorio, ¿no? O sea, hablas de las empresas. Hablo del mediano. Sí, digamos de la agroindustria. Ok, ¿no? La agroindustria. Así que bueno, yo ahí me acerqué pues a la gente, ¿no? Y platicábamos y todo, y pues todo el mundo estaba muy preocupado por la cosecha del siguiente año porque todos estaban endeudados, cada año era más, y a pesar del riego, ¿no? Digamos que ellos no tenían el tema sequía, pero cada año era más caro, ¿no? Pagar sus riegos, así que se volvía una caja de deudas, ¿no? Y luego, pues había un grupo de gente que estaba empezando a ver que era un problema que en 10 años ya iba a ser, insostenible. Que ya lo estaba haciendo, ¿no? Así que, bueno, ¿qué hacemos, no? Y sabes, las pugnas entre el pueblo son fuertes, ¿no? Porque hay gente que dice, no, pues que la lombricomposta y otras cuestiones, pero la mayoría de la gente está con la cuestión de, no, yo necesito sacar. Así que yo lo que me di cuenta era que si no había realmente una coordinación colectiva, comunitaria, era bien difícil poder pasar una transición agroecológica, ¿no? Porque significaba, o sea, si solamente un productor lo hace entre todo un ejido, no va a funcionar, ¿no? Porque, por lo menos en la experiencia de Vicente Guerrero, que a mí me pareció muy interesante, ellos se juntaron como un colectivo donde casi que todo el pueblo, que es un pueblo de 700 personas, pero, ¿sabes? Casi todo el pueblo está en esa coordinación, y además de tener toda esta transición agroecológica donde empezaron a usar métodos de rotación de cultivos,
me acuerdo que ellos me comentaban mucho que para vetar plagas, pues justo sembraban otro tipo de plantaciones que les atraía más, ¿no? A las plagas, y una cuestión de técnicas muy interesantes. Y además ellos tienen una cuestión de educación, ¿no? O sea, tienen una escuela, llega gente, están abiertos siempre a la cuestión de la información. Y a mí lo que más me interesó fue que además tienen un proyecto de mercados comunitarios, donde tienen un objetivo de llevar toda la producción de ellos y de sus aliados a su comunidad, a la ciudad de Tlaxcala, por ejemplo, a centros urbanos, ¿no? Y ahí es donde pues, también con lo que dice Rafa, o sea, esta cuestión de que ellos se dieron cuenta de que si su producto no se transformaba, ¿no? O sea, ellos sacarle un valor agregado, ¿no? Tortillas, tlacoyos, esquites, pan, ¿no? Cualquier cuestión. Y irlos a acercarse a un centro urbano, ¿no? Y ayudarle además a su comunidad y a las comunidades lejanas a poder llegar, ¿no? Y obviamente, o sea, con eso ellos no están, o sea, solucionando todo, porque eso necesita hacerse con un proyecto en donde el gobierno esté involucrado, en donde haya, ¿sabes?, una integración de los sectores rurales que están protegiendo nuestras semillas. O sea, todo lo que nos cuenta Ariana es un sacrificio enorme, ¿sabes? O sea, efectivamente la gente no lo ve como un negocio, es una cuestión de autosustento, de cultura, de defensa, de alimentación, de soberanía, ¿no? En donde la verdad es que son los defensores de nuestra alimentación, sí, ¿sabes? Y de una cultura increíble, ¿sabes? O sea, es hermoso y muy poca gente la conoce, ¿sabes? Hay mucha gente que la tortilla de color que conoce es la que venden en el Soriana y tiene colorante verde y te dicen que es de nopal. O sea, como que dices, ¿qué? Cuando pruebas una tortilla de maíz azul recién infladita, con frijolitos y quelites, te vuelves loco, ¿sabes? O sea... Ahora, Rafa, ¿qué es un híbrido y qué es un transgénico? Bueno, pues ahí tenemos 3 principales maíces que se siembran en México. Lo primero son los maíces criollos o nativos, que son los que siembra Ari, los que siembran la gran mayoría de nuestro país. Hay casi 2 millones de personas sembrando estas semillas, que son los maíces ancestrales, los que se han heredado de generación en generación y que se han ido seleccionando por los productores, escogiendo sus mejores mazorcas para las características que requerían, características de productividad, características de sabor, de color, de textura, etc. Luego vienen los maíces híbridos, que estos maíces híbridos salen de la Revolución Verde, que la Revolución Verde fue pues un momento en la historia en las cuales, a través del mejoramiento genético, de la selección de las características de estos maíces criollos, se desarrollaron variedades más productivas, más resistentes, y luego se fueron acompañando de paquetes tecnológicos con muchos productos químicos, muchos fertilizantes químicos, y se hizo un incremento muy grande en la producción. México actualmente siembra la mitad de su maíz, más o menos, es maíz criollo nativo, y la otra mitad son maíces híbridos. Estos maíces híbridos se generan a partir de la selección genética de la misma diversidad del maíz. Van a los campos de maíces criollos, escogen las plantas más altas, las más resistentes, las más productivas, de ahí sacan las semillas y hacen unas variedades híbridas más resistentes. Eso es el híbrido. ¿Qué es el transgénico? Bueno, es en un paso adicional en la genética. Se han desarrollado variedades en donde esas características deseables las buscan en otras especies, principalmente actualmente en bacterias. Entonces hay un maíz que se combina con las bacterias, uno es el BT, que es la bacteria thuringiensis, le incrustan estos genes de la bacteria, porque esa bacteria resulta que es resiste todo. No, es un plaguicida. Es un plaguicida y mata a los gusanos, el gusano elotero que se come nuestros elotes. Este maíz transgénico trae consigo esta bacteria que afecta a estos gusanos. O sea, mata al gusano. Mata al gusano. Y la otra bacteria que está, o la otra propósito de los transgénicos es que resistan los herbicidas. Este herbicida glifosato, que es un herbicida que se desarrolló para matar todas estas hierbas que crecen en el campo, y que pues lo que se busca es que tú puedas aspersar estos químicos sin que se muera la planta del maíz, que se muera todo y que resista la planta del maíz, ¿no? En México está prohibida la siembra de maíz transgénico desde hace pues ya varios años, gracias a las demandas colectivas de... El movimiento Sin Maíz No Hay País, ¿no? El movimiento Sin Maíz No Hay País. Y la red en defensa del maíz.
Ahí, por ejemplo, el Grupo Vicente Guerrero forma parte de esto, Semillas de Vida, muchas organizaciones, ANEC, muchas organizaciones hicieron una denuncia, una demanda al gobierno mexicano cuando este investigador Chapela descubrió que se estaban contaminando los maíces mexicanos. Se habían liberado ya unos permisos para siembra de maíz transgénico y entonces se movilizó la sociedad civil y se frenó, ¿no? Aunque todavía esa demanda sigue abierta, es una demanda colectiva y todavía está ahí, pues digamos, con pinzas. Pero de momento, Suprema pues Corte de Justicia, de hecho. Sí, está ahí pues con amparos, ahí detenida, pero afortunadamente un juez declaró que México, por una medida precautoria, dada la importancia que tiene el maíz para México y para el mundo, no se puede sembrar maíz transgénico en México, afortunadamente, ¿no? Ahora también tenemos un decreto presidencial, ya el presidente Andrés Manuel desde 2020 sacó un decreto presidencial en donde también él ahí refrenda esta prohibición de maíz transgénico, ¿no? Que cabe añadir que ese decreto fue impugnado y le metieron muchísimas demandas, sobre todo Monsanto, ¿no? O sea, las empresas, la agroindustria no quiere que esto, quiere que sí se siembre transgénico es un gran en México. Ahora, hoy por hoy estamos comiendo maíz transgénico en México, aunque aquí está prohibido producirlo. ¿Cómo lo estamos comiendo ese maíz transgénico? Las frituras. O sea, los fritos tienen maíz nixtamalizado, ese maíz no sabemos de dónde viene. Una parte, por ejemplo, los mismos, la parte de la transformación de, por ejemplo, no la alimentación humana, pero sí los mismos, las mascotas y en las gallinas. Las gallinas, el huevo. Bueno, mucho de este maíz, o sea, el maíz transgénico no se puede sembrar en México, pero sí lo estamos comprando de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿quién compra el maíz transgénico de Estados Unidos? Principalmente para los animales. En México hay más de 300 millones de gallinas, hay 120 millones de mexicanos, pero hay 300 millones de gallinas. O sea, la mayor demanda de maíz no es humana, sino es animal. La mayor demanda de maíz no es para el humano, es para los animales. Bueno, de maíz transgénico. Okay. Para los animales se va aproximadamente el 80% del maíz transgénico que viene de Estados Unidos, se va para los animales. Eso no quiere decir que no se pueda transformar en algunos lugares. Claro. O sea, puede haber empresas, puede haber tortillerías, puede haber personas que hagan sus tortillas o que hagan frituras o que hagan diferentes productos industriales con esos maíces, ¿no? Lo sepan o no lo sepan. Se han hecho investigaciones y sí, se hicieron investigaciones y se demostró que algunas tortillas del país sí estaban también contaminadas con maíz. Ahí, con maíz transgénico, ¿no? Que tenían presencia de maíz transgénico. La realidad es que ahí, para también que no se haga una cosa muy alarmista, México es autosuficiente en maíz blanco. O sea, México comemos la mayor parte de nuestras tortillas, más del 95% de nuestras tortillas son de maíz blanco mexicano bueno. Porque si no también luego caemos en una crisis de pánico, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sustituir esa parte de los productos que sí vienen de los maíces transgénicos. Por ejemplo, los almidones, esos sí probablemente vengan. Los jarabes de alta fructosa, jarabe de maíz, ¿no? Sí. Los jarabes de alta fructosa que vienen de ahí. Que se usan para el cereal, para el pan Bimbo. Se usa, pues para todos estos productos industriales, pues tienen esto, ¿no? Los refrescos. Se endulzan con jarabe de alta fructosa. Muchos de los refrescos se endulzan con esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues México, como estrategia, lo primero es que tenemos que blindar nuestra alimentación de maíz, que nuestro maíz siga siendo bueno, que siga siendo mexicano. Puede ser criollo nativo, sería lo ideal, o también estas variedades híbridas que son buenas, que son más productivas y nos permiten también tener una tortilla económica y accesible para los millones de mexicanos. Y lo que tenemos que tratar es de incrementar nuestra producción para que no tengamos que estar dependiendo de estas importaciones. Ahí el gobierno mexicano pues tiene la trazabilidad. El gobierno sabe dónde entra el maíz, quién lo está comprando y se puede hacer un buen manejo de la trazabilidad de dónde llega ese maíz y que no vaya a las industrias, ¿no? Pasa por las aduanas, entonces... Pasa por las aduanas y tú puedes... las grandes empresas, si el gobierno mexicano verdaderamente quisiera controlar eso, tú puedes perfectamente, todos sabemos cuántas empresas. ¿No? ¿Quiénes son las empresas que producen grandes productos industriales? Son 10. El gobierno puede sentarse con esas empresas y fomentar que se produzca el maíz mexicano. Y de hecho algunas empresas lo han hecho. O sea, hay empresas como Kellogg's que se ha dedicado a sembrar el maíz para sus cornflakes en México y ha hecho como un esfuerzo para eso. Entonces sí se puede también de alguna manera pues hacer esfuerzos para que las grandes empresas cambien y hagan una
pues un mejor maíz para sus productos, ¿no? Pero no estaríamos haciendo nada que los gringos no hagan. Cuando la industria de agricultura gringa dice no se va a consumir este mango o este aguacate mexicano por esto, pum, bloquea todo y no entra nada. Bueno, ahí normalmente cuando pasa eso suelen ser temas sanitarios, fitosanitarios. Bueno, o sea, ¿no? pero lo bloquean. Lo bloquean 1, 2, 3 y se bloquea y no entra. Sí. O sea, los mexicanos podríamos hacer eso por a la inversa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tú tienes que demostrar que tienes el riesgo y ese es el tema. Claro. Entonces, o sea, si tú llegas con esto, o sea, por ejemplo, en esos casos, bueno, pues si tú aquí traes la mosca o un hongo, una bacteria, esos aguacates, bueno, pues tú tienes unas medidas sanitarias, existe todo un protocolo de lo que puedes y lo que no puede entrar. México tiene también esas medidas, ¿no? En este sentido, pues ahorita con este decreto, junto con la prohibición de siembra de transgénicos, también viene una parte en la que se establece que México va a fomentar que no exista el consumo humano de maíz transgénico. Ahí el problema es de que eso falta implementarlo y bajarlo a regulación y a normatividad. Y ahí sí fue donde Estados Unidos y Canadá pues pusieron un alto y pues ya convocaron a un panel de controversias precisamente en el marco del Tratado de Libre Comercio como para decir que México está generando una afectación al libre comercio, ¿no? Entonces ese es un panel que se llevó a cabo esta semana, tuvieron las discusiones en la Secretaría de Economía, las partes están exponiendo sus pros y sus contras del tema, pero básicamente tiene que ver pues con esta limitación del comercio y que México establezca una prohibición sin tener las pruebas o sin sustentar debidamente por qué lo está haciendo, ¿no? Ahí yo lo que pienso es de que México tiene el potencial para producir su propio maíz. No es un tema de que nos tenemos que pelear con Estados Unidos, porque no es Estados Unidos. O sea, lo que tenemos que hacer es nosotros tenemos la capacidad, tenemos el territorio, tenemos la gente para nosotros producir el maíz que queremos, y el conocimiento que queremos consumir, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ir por ahí. La apuesta tiene que ser en incrementar la productividad. Ahorita, por ejemplo, que hablábamos de las sequías, ¿dónde está la información meteorológica? ¿Quién te la está dando? O sea, ¿quién está asistiendo? ¿Quién está recomendándole a las personas? ¿Cuándo es el mejor momento que sembrar? O sea, hay muchas cosas que tenemos muchísimo conocimiento que no teníamos hace 50 y 100 años. Hoy en día sí sabemos que el año va a venir seco, ya lo sabíamos, ¿no? ¿Por qué estamos dejando que todo el mundo siembre? O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Hay coberturas, hay 1000 cosas que podemos implementar para ir reduciendo estas problemáticas que estamos enfrentando en el campo, ¿no? Lo que está diciendo es con la información que tenemos de cómo se puede medir la meteorología del año, ¿por qué estamos dejando que la gente se equivoque tanto así? Si pudiera prevenir la sequía. Sí. ¿No? O sea, ahora, ¿qué está haciendo bien y qué está haciendo mal este gobierno? Desde tu punto de vista. Mira, para mí, lo malo, o sea, si podemos empezar por ahí, sería que efectivamente hay, por lo menos hacia afuera, intenciones muy interesantes de apoyo al campo, sin embargo, falta toda una cuestión de regulación y de bajarlo a una cuestión tangible, ¿no? Sin embargo, yo puedo entender que se han de estar viviendo muchísimas presiones macroeconómicas, ¿no? Para que eso no suceda, ¿no? Ya de ser un reto negociar con los gringos esas cuestiones y con las empresas también mexicanas, ¿no? Y con la agroindustria, ¿no? Es porque es un negocio redondo, ¿no? El que tienen como las farmacéuticas, ¿no? O sea, si efectivamente cada año un campesino necesita más fertilizante, pues a la agroindustria le conviene, ¿no? O sea, es una cuestión... A la agroindustria le conviene volver adicto al suelo para que gane más dinero. Claro, ¿no? Bueno, eso es por lo menos lo que yo podría deducir, ¿no? Pero lo que yo sí veo como una cuestión positiva y que es un cambio radical es el mismo discurso. O sea, que ahorita existe un decreto presidencial que apoye al maíz nativo y que haya un papel, ¿sabes? Que diga que el gobierno está en contra del transgénico y del glifosato. A mí me parece otra perspectiva completamente de ver el tema, ¿no? O sea, con Calderón, con Peña Nieto, incluso, o sea, desde Fox, hubo una apertura total a que entrara esta tecnología, ¿no? Y hubo, o sea, como que en ese aspecto
ideológicos, si quieres llamarlo, ¿no? O sea, porque justamente es lo que ahorita se argumenta en el tema de que por una cuestión ideológica se está dejando de lado el lado científico, ¿no? Pero la verdad es que a mí me parece que, en primera, sí hay argumentos científicos, no es una cuestión nada más ideológica. Ni emocional. Ni emocional, no. O sea, la semilla nativa se debe defender porque es un patrimonio de la humanidad. Punto, sí. ¿sabes? Son 10,000 años de historia mínimo. Mínimo, ¿no? Y además está comprobado, o sea, en Estados Unidos, por tener monocultivos y por tener carencia de diversidad, ellos han tenido que recurrir a semillas nativas mexicanas para salvar su agricultura, ¿sabes? Está documentado, ellos han tenido que recurrir, ¿sabes?, a semillas, incluso hasta el teocintle, ¿sabes?, para poder ellos reestructurar su diversidad y poder combatir plagas, ¿no? Así que eso hay argumentos, ¿no? Y la verdad es que tener un gobierno que por lo menos, ¿sabes?, se pare el presidente a decir, vamos a defender nuestro campo, nuestra soberanía alimentaria, que se use la palabra soberanía alimentaria, sí, estoy de acuerdo. ¿Sabes?, como un principal eje, a mí me parece que es un cambio radical. Definitivamente siento que falta mucho trabajo, sobre todo yo siento que falta coordinación con los sectores campesinos, ¿no? Tú hablaste, estoy de acuerdo con esto. ¿Qué está haciendo mal el gobierno? ¿O dónde no está organizado el gobierno? Pues bueno, ahorita iría a la parte de la regulación, por ejemplo, por esos 350 aditamentos que se le puede colocar a la tortilla, sin duda, puede ser en ese sentido. Yo veo en lo personal, en esa parte, como más aciertos. Primera, dentro de que tenemos la bandera de trabajar por la soberanía alimentaria, te está permitiendo tener un recurso que antes no tenías. O sea, eso sin duda, poco, mucho, 6,000 a 12,000 pesos, dependiendo de la extensión de la tierra, que te den un fertilizante, que si bien algunos sí lo aplican de manera directa, hay otros que lo empiezan a sustituir y que dicen, yo lo acepto, pero mejor lo vendo a poco precio para yo poder comprar mi fertilizante orgánico. Pero sobre todo, algo que reconozco está volviendo al trabajo colectivo, está haciendo un llamado indirecto, pero para el trabajo colectivo. A compartir conocimiento, ¿no? Al trabajo que se hacía antes, el mano a mano, se hacía en las comunidades anteriormente y era como, pues iban a deshiervar la milpa, cómo iban justamente a la cosecha, ¿no? En conjunto. Era una fiesta, ¿no? Era una fiesta, y es una fiesta. Es una fiesta, perdón. Es una fiesta. Entonces, en esa parte yo creo que más es, ahora sí, nuestra mentalidad como campesinos, donde a veces también buscamos el favorecernos de este tipo de apoyos y no aplicarlos. O sea, ahí siento que lo que hace falta en gobierno es la regulación o realmente la inspección de que se esté haciendo, pues ahora sí, la actividad. Nos está ofreciendo un apoyo, sí, pero la verdad, siendo sinceros, existimos de ese 100%, existen más del 50% que recibe pero no lo hace. Se lo chupa. Entonces, realmente ahí es como, pues meramente nuestra visión y ahora sí nuestros valores, pues ahora sí personales, ¿no? Pero eso no es culpa del gobierno. O sea, el ya gobierno fue un sistema con el que nos crecimos, o sea, con el que crecimos, pero pues también son prácticas que debemos de empezar a ir. Ahora, ¿hay más apoyos ahora que antes? Había uno que se le llamaba el Procampo. Digo, mi familia tampoco nunca fue beneficiada, la verdad desconozco, era un apoyo meramente económico. La verdad no tengo el dato, como 3,000 pesos tal vez, de un apoyo para la siembra, y eso lo recibían anual, dependiendo de la extensión. Ahí la diferencia es de que te pedían más de 1 hectárea, o mínimo 1 hectárea de territorio. Acá los apoyos bajan a tener mínimo un terreno de 100 metros, o sea, no importa, el caso es que tú produzcas, que tú ahora sí avales que eres productor o que eres pequeño campesino, y te están dando ahorita un apoyo de 6,000 pesos mínimo, más aparte un paquete de fertilizantes, no paquete tecnológico. El paquete tecnológico, digo, pues ahí es donde vemos que sería el matahierba, sobre todo el matahierba, que es el glifosato.
Entonces, o sea, el propio gobierno está dando No. Acá solo te ayudan con la parte de la nutrición, que serían las ureas o que serían los fosfatos en la parte del crecimiento. Que son como vitaminas para la tierra, ¿no? Minerales, finalmente, ¿no? Entonces, eso es un apoyo. O sea, antes no lo tenías, ahorita se están... Antes no tenías y lo tenías que comprar. Y lo tenías que... Y aún así lo comprabas. Los fertilizantes llevan a muchos gobiernos. Sí, eso viene de atrás de muchos. Viene de atrás. Ahora, lo que tal vez el cambio es que ahorita están metiendo... Si antes se tenía un asesoramiento técnico, el asesoramiento técnico entre que era la parte de los maíces nativos, pero también era la introducción de estos paquetes tecnológicos, ¿no? ¿Sabes? El gobierno venía alguien a decirte, compra este agroquímico para que produzcas más. Eso es o la misma semilla anteriormente, o la misma semilla de empresas que te tenían ya el paquetito, pero sobre todo llegaban con vamos a evitar que trabajes más, pero que ganes más. que cosechas más. O sea, que trabajes menos y coseches más. O sea, desde el propio gobierno antes se promovía que, sabes que tu semilla nativa guárdatela para autoconsumo y mejor siempre esta semilla que viene con marca y número y siembra esto, compra este agroquímico para que produzcas más, pero lo que nos decían en la feria de Ixtenco, nos decían, eso nos dijeron hace 30 años y pasó el tiempo y ni trabajamos menos, ni ganamos más y lo peor es que ahora no tenemos la tierra ya no sirve. Ahora, desde tu punto de vista, ¿qué se está haciendo pato el gobierno? Bueno, yo creo que algo que es muy importante es que se han desmantelado todas las instituciones de investigación, por ejemplo. O sea, el INIFAP, que es nuestra agencia de investigación de la Secretaría de Agricultura, no tiene presupuesto para hacer nada. Y eso pues no se puede trabajar. Entonces no podemos pensar que vamos a tener producción de maíz si las instituciones no tienen presupuesto, por ejemplo. Eso no se puede, ¿no? O por ejemplo que la CONAVIO, que ha hecho un trabajo maravilloso en la investigación de la diversidad y que este gobierno se ha empeñado en aniquilarla. Y la propuesta es que se elimine la CONAVIO, ¿no? Entonces yo pienso que ahí son pues grandes errores que se han hecho, ¿no? En el caso de vigilancia, Profeco y Cofepris, en mi opinión, están haciendo un muy mal trabajo en vigilar el que los mexicanos tengamos una buena alimentación. Y lo estamos viendo con quesos falsos, tortillas falsas, leche falsa, teniendo pan falso. Estamos terribles en ese sentido, ¿no? Y atún falso lleno de soya, o sea, pues estamos teniendo un problema grave, ¿no? Yo sí considero que sí hay cambios. Lo primero es el reconocimiento del maíz nativo criollo. Eso no existía en los gobiernos anteriores. Desde el discurso presidencial, o sea, ya viene de varios años, no es que sea únicamente este gobierno. Ya desde años atrás se hicieron grandes esfuerzos por la diversidad. Hubo un proyecto que se llamaba Sinarefi, se hizo mucha investigación acerca de los maíces, de los frijoles, de calabazas. El proyecto global de maíces se hizo desde 2010, no es exclusivo de ahora, sino que ya digamos que hay un reconocimiento de los maíces, pero lo que sí es de que por lo menos ahora, pues sí, ya en el discurso se está hablando de soberanía alimentaria, se está hablando de todo esto, pero la realidad es de que de nada te sirve hablar si no lo bajas. Yo lo que pienso es que ahora hay que pasar de lo decreto a lo concreto, porque de nada te sirve decir, no comamos maíz transgénico, de nada te sirve que CONACYT te espante a toda la población de que estamos comiendo glifosato y que no haga nada. Eso es lo que yo creo que está mal del gobierno. O sea, ya me espantaste, CONACYT, ya me convenciste. No tenemos que comer maíz transgénico. Vamos. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde está la regla? ¿Dónde está la etiqueta? ¿Dónde está lo que yo voy a cuidar mi salud, no? Ahora sí. Entonces eso es lo que les falta aterrizar. Tú lo que estás proponiendo, o tu cartita Santa Claus sería que tú llegues a una tortillería y afuera te digan de qué está hecha la harina con la que se hizo esa tortilla. Una, si es tortilla de maíz criollo. Dos, si es tortilla de maíz híbrido, pero es 100% maíz la tortilla. Y si es con harina, ¿qué tienen esas harinas, no? Sí, eso es uno de los temas básicos de información y de derecho al consumidor. Es que tú sepas lo que estás comprando y lo que estás teniendo. Eso es lo primero. Porque la gente cree que come 100% maíz. Exactamente. Y la otra cosa es también que el gobierno tiene que vigilar que todos estos productos químicos que se le están poniendo efectivamente no sean nocivos a la salud. Y eso no se ha hecho. Ahora, ¿no? Ok, 1, 2, 3. Si mañana se quitan los blanqueadores, conservadores, gomas de la tortilla comercial, ¿tendríamos abasto de tortilla? Sí, sin duda. O sea, el problema es de que se ha apostado por una tortilla barata. El gobierno ha dejado que la tortilla esté en las calles y que se esté vendiendo en las motos, que se vendan las misceláneas, con una tortilla totalmente ilegal, informal.
Una tortilla pirata. Entonces, o sea, por ejemplo, todas las misceláneas, yo vivo en Jalapa, Veracruz, la mayoría de las tortillerías de Jalapa tienen hieleras, de las misceláneas, perdón, tienen hieleras que venden tortilla. Entonces el gobierno permitió que se cambiara la venta tradicional en tortillería directa a esta venta en misceláneas. Y eso no nos conviene, encarece el producto. Porque hay dos revendedores, el que la produce, claro, el que la transporta y el que la vende. Claro, y aparte también hay un impacto ecológico en ese transporte, hay 20 cosas ahí. Y sobre todo en el deterioro en el producto, porque lo que están comprando las familias es que están comprando una tortilla pues llena de procesos de conservadores para que aguante. Eso es una tortilla que muchas veces se hace más ácida, no tiene más sabor, y pues también se afecta la nutrición, ¿no? Ahora, si entiendo bien también otro tema de que hace que la tortilla vaya mal es que Walmart, Soriana, Chedraui, que no se dedican nada más a la venta de tortilla, el precio está en 22.24, ¿no? El kilo de tortilla. Entonces, ellos que venden electrodoméstico, cosmético, discos 2x1, agarran y dicen, vamos a bajar el precio a 19. A 14. Rompemos el precio. Entonces, como la gente va por las tortillas ahí porque es más barato, pero me compra un Twinkie, me compra una Coca-Cola. Y esos están madreando el mercado porque la tortillería nada más vive de vender tortilla. Sí, el problema es que Profeco te dice que son iguales. No son iguales. Profeco, que es la institución que tiene que cuidar nuestras tortillas, está considerando igual y saca todos los días los precios de tortilla y te ponen las dos tortillas. Ya entendí. El problema es que Profeco, que es el que nos tiene que decir que no son iguales esas tortillas, es la que nos está mintiendo. Total. Ese es el problema. Entonces, no puede ser posible que te saque la tortilla de supermercado vale 14 y la tortilla otra vale 22. No, pues eso Profeco lo que tenía que decir, pues ¿por qué están cambiando? Son distintas. Son dos tortillas Salito, distintas. En el panfletito que te llega a tu casa de miércoles de plaza tendría que decirte la tortilla dice ¿tipo tortilla? Lo primero es que se tiene que diferenciar lo que es nixtamal de lo que es harina. Eso es lo primero. Okay. O sea, ¿qué está hecho con nixtamal? Maíz cocido con cal, directa y 100% hecha. maíz. Y otra cosa es cuáles tienen harina. Es una bolsa que la abres y la pones. Esto es o sea, no es lo mismo una leche en polvo que una leche. No es lo mismo un café recién prensado que un soluble, ¿no? Pues no es lo mismo. La tortilla en polvo no es lo mismo que la tortilla de nixtamal. Esa es la primera. Y la segunda es, ¿y qué le estás poniendo adicionalmente? ¿Para qué? Pues, le vas a meter gomas. ¿Qué son las gomas? Las gomas absorben agua. ¿Qué pasa? Sí, estás comprando agua. La tortilla, estás comprando una tortilla con mayor porcentaje de humedad. Es una tortilla esponja, chupa agua y lo que estás comprando es agua. Okay. Más agua. Entonces ahí hay engaño, hay fraude. Okay. Hay fraude, hay un desfalco al consumidor. No, y están quebrando las tortillerías. Eso, ¿no? No, o sea, cuando llega una transformadora, una campesina a comercializar, te tiene que malbaratar porque si no se va a quedar pues su trabajo, ¿no? O sea, ¿cuánto está tu kilo de tortilla a mano? Un precio ya bien trabajado debe estar entre 38 y 40 pesos por kilo. Que cuesta lo mismo que una bolsa de 3/4 de pan blanco Bimbo, ¿eh? Sí, es un poco lo que yo iba a comentar, o sea, además de todo lo que mencionas, o sea, yo creo que hay un sector de la población muy amplio que al saber estas cuestiones, o sea, yo sin problemas compraría un kilo de tortilla, ¿sabes? De Ariana, si tengo la del Oxxo, bueno, la de la tienda de conveniencia, ¿sabes? En una hielera en plástico horrible, ¿sabes? Que tú la comes porque no quiero mis quesadillas en la noche, ¿no? Pero, ¿sabes? Si yo tengo la opción de poder tener a la mano, ¿sabes? Un producto de calidad, ¿sabes? Claro que, o sea, la cuestión es poder tener la opción y poder saber qué estás consumiendo, ¿no? Ahora, el kilo de tortilla de Ariana, 40 pesos que son, ¿cuántos son? 24 tortillas, 10 para 24, más cuesta lo mismo que un mordisco, ¿eh? De Holanda. Sí, no. O sea, cuesta lo mismo. Ahora, tienes al secretario de Agricultura, el próximo, que no me acuerdo cómo se llama. Ya se va... Julio Verdaguer. Ya se va ¿cómo se llama? Villalobos, ¿no? Sí, se va Villalobos. Lo tienes aquí enfrente durante una hora. ¿Qué le pedirías tú? Bueno, ahorita ya tiene, pues creo que la próxima presidenta le dio la línea, ¿no? No maíces transgénicos. Y en la primera entrevista lo dijo. Exacto, o sea, creo que en ese momento y abiertamente ante todos dijo, esta es la línea que tienes que seguir. Yo creo que el fortalecimiento ahora, voltear a ver este apoyo de ya no ir sustituyendo la parte de los fertilizantes químicos por apoyos a insumos agroecológicos, que hablamos de minerales, que también ahorita, bueno, pues repercuten un poco en la economía, porque pues por ejemplo una tierra de diatomeas o cuestiones minerales son un poquito caritas. Más caras que el agroquímico convencional. Exacto, entonces como que ahí
yo pediría que, por ejemplo, pues este tipo de apoyos fueran también para estos materiales más sustentables, ¿no? Entonces, esto, soberanía alimentaria, fortalecerla. Ahora tenemos una ley de la alimentación que, bueno, pues va a ir encaminada justo a pues todas estas iniciativas de ley pospuestas. Y otra de las situaciones es, el gobierno federal puede seguir proponiendo y tener esa línea clara, pero si desde los municipales o los gobiernos estatales tampoco no se baja, pues no va a poder realmente generar un impacto, ¿no? La coordinación. Entonces ahí es la coordinación, es nuevamente reintegrar, generar esta parte de los circuitos cortos de comercialización y directos, o sea, donde ya no tengamos que estar pensando en llevar justo a grandes cadenas comerciales que lo que también hacen es desvalorar tu trabajo porque te piden un costo sacrificado y aparte tienes que te pagan como al mes o unos cuantos días después, ¿no? Entonces, y aparte tienes que tú ahí ver los costos de promoción, de publicidad y todo. Entonces, como que sería en ese apoyo más a las cuestiones sostenibles y sustentables. Como una jornada nacional por la tortilla que dure 6 años, ¿no? Decir, o sea, señores y señores, a partir de ahora, la tortilla, por favor, no la compren en el supermercado, compren en la tortillería y exija que sea 100% maíz nixtamalizado. Tienes al secretario de Agricultura, ¿qué le dices? Una hora. Bueno, pues yo creo que ahí, yo sí creo que tenemos que invertir en el tema de investigación y fortalecer instituciones como el INIFAC, por ejemplo. Chapingo, o sea, estas instituciones que dependen de la Secretaría de Agricultura. ¿Para qué? Para que haya más extensionismo, para que haya más conocimiento, para que haya la forma de enfrentar todos estos problemas de cambio climático. Tiene que haber como mucha más coordinación con otras instancias. ¿Qué vamos a hacer con la sequía? ¿Qué vamos a hacer con la sequía? ¿Qué vamos a hacer con los seguros? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente vuelva a sembrar? ¿Cómo vamos a hacer para que verdaderamente echemos a andar esos bancos de semilla que tenemos que están parados y que son elefantes blancos, ¿no? Oye, a ver, una duda. Yo, con un agrónomo de la Narro, él me decía que un agrónomo mexicano de la Narro que estaba en China logró sembrar en 1 hectárea con un maíz criollo a base de hongos. Son híbridos. Con un híbrido, a base de hongos y de inyectar la tierra como con hongos para que todo el tiempo se esté generando 40 toneladas de grano por hectárea. O sea, normalmente son 17, ¿no? Pero, o sea, a lo que dices con INIFAP es decir, ¿cómo podemos estos maíces criollos hacer que produzcan más con menos agua para que resistan la sequía? Bueno, ahí lo que tenemos es que ya nuestros maíces criollos son resistentes a la sequía. El 80% de la superficie que se siembra de maíz en México no tiene riego. Es puro temporal. Entonces ya nuestros maíces son resistentes. O sea, el año pasado se habrán cosechado 14 millones de toneladas de maíz que resistió a las sequías del año pasado. O sea, también hay que decir eso. O sea, México a lo largo de 9,000 años ha generado maíces resistentes. Este tema de las sequías ahorita se está recrudeciendo. Pero desde tiempos prehispánicos y desde mucho tiempo antes está, y por eso tenemos a Tlaloc. Porque teníamos sequías, si no, no existiría Tlaloc, si no, no existirían todas estas ceremonias. Pero entonces, ¿qué hay que hacer con este nuevo gobierno? Pues yo creo que esa es una de las apuestas. Definitivamente el gobierno tiene que impulsar la producción nacional de maíz, porque el maíz es el alimento fundamental, estratégico. Ahí hay muchos temas, tenemos que incrementar la producción nacional para tratar de ya liberarnos de este consumo de maíz transgénico. Tienen que poner muchas regulaciones y trazabilidad al maíz transgénico. ¿Dónde está llegando? Por ejemplo, no está etiquetado. Tú vas a las forrajeras y no dice este es maíz transgénico, no lo siembres. Hay muchas cosas que se tienen que hacer, por ejemplo, ¿no? O sea, claro. Hay que etiquetar ese maíz, no lo siembres, por ejemplo. Que eso es una lucha mundial, la cuestión del etiquetado de los transgénicos. Sí, ahora, no todo es Secretaría de Agricultura, porque el tema es que la tortilla no le toca a Agricultura. Agricultura le toca dar un buen maíz, pero la tortilla le toca economía. Y le toca salud. Y a gobernación, porque es un tema de seguridad nacional, pero ¿no? Entonces ahí a quien está incumpliendo ahorita son economía con Profeco, porque depende de ellos, y también salud. Son los que tienen que cuidar, o sea, los que tienen que cuidar que México no coma transgénicos. Está también vinculado COFEPRIS, porque es un tema sanitario, porque nos está haciendo daño, porque está teniendo agroquímicos, es un tema sanitario de salud, eso es Secretaría de Salud a través de COFEPRIS. Y además un país que no come fibra no nos sirve de nada.
Sí, bueno, ese es otro tema, ¿no? Hemos hablado de la fibra, que se le extraen las fibras a estas tortillas con la idea de blanquearlas, que ese es uno de los problemas. ¿Por qué estamos blanqueando la tortilla? ¿Por qué las empresas tienen esta idea de que tenemos que blanquear las tortillas? Que es lo mismo que el plan blanco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues están blanqueando, están quitando todas las fibras, ahora también las están pintando de blanco, y entonces pues es un problema. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer eso? También hay muchos vicios que tenemos que romper. A ver, la tortilla tiene que ser color cremita, pues que sea cremita. No tenemos por qué pintarla de blanco, ¿para qué? Hasta les cuesta más caro a las industrias. Pero también ahí viene ahora sí, racismo gastronómico de nuestra gente, ¿eh? O sea, hay personas que por ejemplo, de los maíces de color, cuando el maíz rojo te brinda una tortilla cafecita, nosotros mismos decimos, es que esa tortilla está sucia. Y no se la come, pero realmente pues el sabor es distinto, o sea, y entonces ahí pero justo hay que difundir fuertemente los tipos de colores, los tipos, o sea, que no vas a tener de un maíz rojo, no vas a tener una tortilla roja, o sea, no así fluorescente. Va a ser, exacto, o sea, no va a ser. Ahora, una pregunta, ¿es posible si se aplican los apoyos de riego, que es lo que está pasando ahora con la sequía, que se abran los pozos, y convendría tener 2 ciclos de maíz en todo el centro del país? No se puede. ¿A través de no hay suficiente agua? No, porque el maíz es una planta que no tolera las heladas. No se puede. Entonces no se puede sembrar maíz en el altiplano o sea, que fuera en el invierno. Y aparte también necesitas el periodo de secas, porque el periodo de secas también es necesario para que nuestro maíz seque, se almacene correctamente. Los ciclos también tienen su de hecho, yo razón, ahí vería un poco la parte, por ejemplo, de trabajar con las propiedades de cada territorio. O sea, por ejemplo, en la montaña, nosotros que estamos arriba de los 2.700 metros sobre el nivel del mar, tenemos maíces pigmentados de muy buenas propiedades, o sea, con muy buenas propiedades. Con beneficios como el vino. Exactamente. Y ahí que finalmente nuestra alimentación era basada sobre estos alimentos, y entonces pues obviamente nosotros éramos de la población más sana. Y que aguantabas el frío. Pero empezamos a dejarlos de consumir por esta parte un poco el racismo. Es más, hasta nosotros como proyecto tuvimos el problema de, es que tu maíz pinta mi molino. Tráemelo hasta en la tarde porque después la gente se enoja, ¿no? Entonces lo tuvimos y tuvimos que trabajarlo así de ok, y entonces éramos los últimos, tuvimos que comprar el molino porque teníamos este tema, ¿no? Entonces, sin embargo, por esta parte lo estás rechazando porque te pinta, pero estás también rechazando la nutrición, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, las propiedades de la tierra nos permite generar un maíz de buena calidad con estas características, y bueno, pues tenemos que aprovechar lo que tenemos, ¿no? Para ir cerrando, Leo, mi pregunta sería, tú que viste estos maíces que grabaste ahí, tienes a un consumidor que va a agarrar una tortilla o un pan blanco, ¿qué le dices a ese señora que está en el súper de la tortilla que tú probaste? Bueno, que no tiene comparación, ¿no? En primera, que no tiene comparación. Pero, o sea, yo justamente, en base a esta pregunta que dices, creo que o sea, yo lo que aportaría en cuestiones de si tuviéramos aquí al nuevo secretario de Agricultura, el próximo, perdón, justamente es yo siento que, sumando a todo lo que ustedes dicen, que ¿sabes? Ustedes deberían de hablar con él, cabrón. Pero, ¿sabes? Yo siento que efectivamente se necesita, paralelo a eso, una campaña de comunicación masiva, ¿no? Que va con lo que tú también dices, ¿no? Con una promoción constante de nuestro patrimonio, ¿sabes? Nuestros alimentos, porque para mí sería una cuestión que va de la mano y sería fundamental con este concepto de la justicia histórica a los pueblos originarios, ¿no? Claro. Y también al pueblo de México, ¿no? Y reivindicarnos todos como una sociedad a través neta de la tortilla. Es algo, pero es un símbolo que nos une a través del alimento, y la comunicación es esencial, porque, o sea, lo que tú dices del racismo, o sea, ¿cómo puede ser que por ver una tortilla de color diga, ay, no? Y sí pasa, ¿sabes? Sí, esto de blanquear las cosas es una cuestión de una ignorancia muy fuerte que tiene que ver con, ahora sí que sí, con una ideología de clases, de castas. Es una cosa que tenemos impregnada en el no hemos superado la conquista, ¿sabes? Sí, tal cual. Y el genocidio, que es el término correcto. El deterioro de las instituciones, o sea, ¿sabes? O sea, mi documental sale técnicos del INIFAP, ¿no? O sea, el doctor Antonio Turrent,
O sea, hay gente con mucho conocimiento, ¿sabes? Que si trabajamos en colectivo se puede lograr la autosuficiencia alimentaria sin problemas. La Conavio, ¿no? En su momento también... Que es la difusión de los maíces. Sí, al doctor José Sarucán, ¿no? Y también, o sea, te das cuenta que todos van por la misma línea y se necesita hacer un trabajo integral, y la verdad es que a través de la comunicación yo siento que se podría, digamos que hacer este paquetito de englobar a todos, ¿sabes? Y estar informando al pueblo, a la misma gente, que haya una cuestión de poder compartir conocimientos, ¿sabes? De norte a sur, del campo a las instituciones, de una manera más eficaz, y sobre todo que la gente también sepa que están comiendo tortillas que no son tortillas, ¿no? Que los etiquetados son importantes. O sea, si lo hicieron con la comida chatarra, con los cigarros, o sea, se debe de hacer también con esto, ¿no? Porque... Pues imagínate etiquetar que la tortilla, esta que dices, la comercial, es una comida chatarra, básicamente. Es que sí, que no es. Sí lo es, que lo necesita. Es que se vuelve un escándalo nacional. Es lo que es. Tal cual. Pero justamente, pues es el trabajo que tenemos que hacer, y yo creo que ahorita que ya estamos cerrando, también es importante que la gente sepa que el maíz es la alternativa más increíble y maravillosa que tenemos como pueblo en México para crecer, para tener desarrollo. A partir del maíz logramos ser el México que tenemos hoy en día. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que seguir apostando por nuestro maíz. Es a través de la tortilla, es a través de nuestros tamales, de nuestros atoles, que México va a poder seguir teniendo el desarrollo y el desempeño. Sí. Entonces tenemos que cuidar y tenemos que garantizar que esa tortilla sea buena. Hay excelente tortilla en el país y hay pésima tortilla. ¿Cuál vas a comer? O sea, porque entonces, ¿cuál vamos a elegir? Entonces, eso es lo importante. Que sepan que existe muchísima buena tortilla en el país, que existen muchísimas tortillerías, que existen muchísimos molinos, que existen muchísimos productores como Ari, que están haciendo un gran esfuerzo porque todos tengamos una buena alimentación, y hay otro sector que está generando esta comida chatarra, está generando estos productos, y lo que tenemos que hacer es elegir. Antiguamente toda la tortilla era buena, ahora ya no es así. Entonces tenemos que elegir, tenemos que saber qué tortilla, hay que buscar tortillas que sean nixtamalizadas, alejarnos de estas tortillas ultraprocesadas de los supermercados y de las tiendas de conveniencia, y continuar con esta tradición de la siembra del maíz, ¿no? Yo no haría una acotación rapidísima, y sí maíz, pero yo más bien creo que metería el concepto milpa, ¿sabes? Sí, claro. Porque sí maíz, pero efectivamente la milpa, o sea, el maíz de milpa y todo lo que tiene que ver, quelites, frijoles y todo eso es importantísimo, porque bueno, México es centro de origen no solo de maíz, es centro de origen de cantidad de productos, y el maíz, aunque es un gran alimento, no es suficiente para abastecer las necesidades nutrimentales de una persona. Necesitamos la combinación con frutas, con verduras, con proteínas. Con carnes de calidad. Y de hecho ahí también se ha hecho un gran esfuerzo, eso sí, las nuevas guías alimentarias. ¿De la Conavio? No de la Conavio, de la Secretaría de Salud. Ah, perdón. Sí. O sea, tenemos las nuevas guías, ¿no? Que no son la que nos vendió Pan Blanco Bimbo en su envoltura. Y ahí trabajar muchas instituciones, no solo salud, sino que tuvo el Instituto Nacional de Salud Pública, estuvo el Subirán de Nutrición, muchos especialistas, y se están generando las guías de lo que tenemos que comer. Muchas verduras, muchas frutas, cereales, granos enteros, no harinas refinadas, y pues proteína también, ¿no? Obviamente, ¿no? Proteína vegetal, dependiendo de lo que cada algo que también nos hace, y justo para cerrar, la importancia de la transición generacional, o sea, el intercambio también de saberes a los jóvenes, es algo que también, pues yo dentro de las solicitudes ahora nuestro secretario, el próximo secretario sería eso, o sea, el que el campo sea nuevamente atractivo para las generaciones que nos anteceden, que haya dignidad, porque ¿no? ¿Qué pasa? Si bien ahorita hay un apoyo, el joven no está interesado en volver a trabajar la tierra. Sin embargo, cuando te adentras, así como nos ha pasado, pues te jala, la misma tierra te jala el arraigo a la defensa, aunque tú decías, no, yo era más de ciudad y tuve que ir a conocer el territorio, y yo creo que ahorita es así de, ya quiero ir a campo, ¿no? Porque hasta tú mismo lo necesitas, pero no solamente en esta parte espiritual o de alguna manera, pues sí, emocional, sino realmente garantizarle a las nuevas generaciones que pueden
tener un sustento digno desde el campo. Las mujeres ahorita son las guardianas de las semillas, son las que eligen las semillas, son las que te dicen, este maíz si quiero también, por ejemplo, para mis tortillas, para mis tamales, estos son los que mejor me sirven. Y digo, no dejamos pues a un lado pues la parte fuerte del hombre, ¿no? O sea, es un conjunto, justo una interacción entre todos los miembros familiares o de la comunidad para poder seguir teniendo este resguardo. Pero que sí necesitamos que, por ejemplo, esta parte tecnificada tal vez nos ayude tanto a resguardar, a tener mejores producciones de nuestros granos de maíz, pero que los jóvenes, la chaviza digan, me quiero ir tal vez, ¿por qué en un dron, no? A manejar los drones para evitar que mi papá se la pase todo el día aspreando un fertilizante orgánico, puede ser desde los humos de composta, pero con un dron. Y entonces, ¿pero cómo? Bueno, pues esto lo vas a bajar, de repente decimos, son muy caros, ¿no? Pues a veces este tipo de apoyos gubernamentales, te ayudan. Es más, por ejemplo, confío que desde ahora la próxima presidenta se sigan difundiendo estos programas que en Ciudad de México se están impulsando, o sea, mujeres que están aprendiendo y que están tomando cursos de tractores, encuentros de yunteros. Los yunteros están a punto o sea, ya hay pocos. Si antes tenías 20 en una comunidad, ahorita tienes 2. Pues que la yunta es para hacer el arado, ¿no? Exacto. Y de repente ahí, aunque es debatible, finalmente también tienen una antesala de un no maltrato a la tierra con algo... una llanta de hule. Exacto, o sea, era un respeto que antes se le tenía, ¿no? Entonces yo creo que es un conocimiento que tiene que ir entre generación garantizando pues un buen sustento digno. Bueno, y la cocina yo añadiría aquí. Sí, también. O sea, cualquier persona en México debería de saber hacer una tortilla, un tamal, por ejemplo, un atole. O sea, es tristísimo ver que muchísima juventud ya no sabemos y ya no sabes cómo se hace una tortilla, de qué está hecha. Un pueblo que no sabe de su base de alimentación y cómo se elaboran los productos, no va a poder tener las herramientas para poder discernir y diferenciar una buena tortilla o una mala tortilla. Entonces yo invitaría a todas las personas a que hagan ese ejercicio, que si no han tenido oportunidad de hacer una tortilla, la hagan un día en casa, investiguen, pregúntenles a las abuelas, a las bisabuelas, porque ahí están los conocimientos, ¿no? Entonces hay que hacer eso, hay que también transmitir pues este saber de cocinar y de cómo se elaboran los alimentos tradicionales de México. Que dieron origen a esta cultura que tanto presumimos y que tanto la vienen a ver. Ahora yo cerraría, para cerrar, muchas gracias Rafa, gracias Ari, gracias Leo. En Capital 21 ven tu documental, Fundación Tortilla, nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Oxentlali, igual en todas las redes sociales, una mazorquita morada. Y si quieren un gran documentalista, con un gran fotógrafo, con el grabé la ruta del chile, la ruta del cacao. Gracias por el @Trotaleón en Instagram. Sí. Y es Hijos del Maíz en YouTube. Sí, Los Hijos del Maíz, Capital 21 en YouTube. Ahí denle amor al documental, por favor, para que tenga más vistas, que tiene muy poquitas. Amigos. Y yo cerraría diciendo que si en donde está la sequía, el cambio climático, todo lo que está pasando, si tú como familia, padre de familia, quieres hacer algo, si reforesto, si cuido un lago, si separo mi basura, si hago composta, lo primero que puedes hacer para generar una cadena de valor que transforme todo eso es buscar una buena tortilla, porque ahí comes mejor tú, comen mejor tus hijos y come mejor el campesino, y eso repercute en cuidar lagos, en separar basura, en hacer composta, en mitigar emisiones de CO2. Con que cambies dónde compras tu tortilla y que sea de 100% maíz nixtamalizado, con eso activas todo esto que ves que está pasando, lo puedes transformar a través del maíz. Esto fue Los Ignorantes, muchísimas gracias. Estamos desde el Fiesta Americana, Viaducto Aeropuerto, donde les agradecemos las instalaciones para hablar de todos los temas. Hablamos de derechos LGBT, de terapias de conversión, de qué es ser trans, de qué es ser no binario, y estamos hablando del maíz porque de todos estos temas tenemos que hablar porque muchas cosas las ignoramos y por eso es importante aprender para poder debatir. Gracias. ¡Bravo!